Sí, con Evelyn Boto y con Nicolás Alvarrey. ¿Podemos blanquear? El que no Blanquea, está por viendo... favor. Blanquea para el que esté escuchando en el auto y que no se pierde. Estamos saliendo por YouTube, por Sí. Casetado, pero dale, es radio. En Urbana Play, quizás hay alguna voz que no estén escuchando en este momento y tiene muchísimo que ver ¿Con qué? con que Con el consumo indiscriminado de churros. se está digámoslo. lastrando un churro de una manera obscena, No, aparte. mal, obscena. Consumo problemático. A eso yo lo llamo consumo problemático. Estamos en... Imágenes imborrables. Imágenes nos está regalando. Te digo algo, podemos hablar ¿con quién se habla para que nos corten el aire acondicionado? Ahí cortaron. No, porque es un aire acondicionado de estudio de tele, la tenés cuando vos vas de invitado, gracias, Jurito. Vas de invitado a un estudio de tele, a un programa, y de repente entras y te empezás a frillar el coso y te va a Para mí es empezar a genial achicar. eso. Llegás con una gran autoestima y te empezás a congelar. Para mí es genial, es como el banco. O sea, el aire acondicionado del banco. ¿Por qué? O sea, en una época yo iba a tomar aire acondicionado de los bancos cuando tenía calor. Ibas a Ah, sí, tomar sí. aire acondicionado. Yo a los en una época shoppings sí. iba a En una tomar aire época sí. acondicionado. A los shoppings Sí, sí, sí. también. Él hacía la columna del ratón, entre otras cosas, cuando alguien, ¿cómo te las arreglás cuando no tenés plata, por ejemplo? Yo no tenía aire acondicionado en casa y cuando hacía mucho calor me iba tipo, a Florida a ponerle a caminar y me metía en los locales, me metía en, los excelente. bancos, en los locales electrodomésticos, en las disquerías, lugares donde sabía que había aire acondicionado, me quedaba un rato, capaz me llevaba un libro, leía. Se tardaba 5 horas en llegar a la casa porque iba frenando en todos los En el, locales para en el refrescarse. shopping te resuelve. Sí. Sí, al caminando. te resuelve, es verdad. Pero te está mostrando todo el tiempo que no vas a comprar. Nunca. Nadie. Rata. Y así vas midiendo cuáles son los que tienen aire acondicionado más fuerte. El banco es uno de ellos. El en ese banco, momento sí. era así, por lo menos. Vamos a hablar con un tema de actualidad que está bueno, porque realmente hay una ley de alquileres que cambió un poco todo el mercado y tampoco se sabe bien cómo se van a comportar distintas, ¿no? Un poco a vos te pasó, Harry, hemos charlado alguna vez. Hernán, vos alquilaste toda la vida, no sé. Sí, si yo acá Evelyn. también. Sí, cada uno hace lo que quiere. Una vez hablamos como, pero qué, vos no... ¿Te acordás qué es Sí. lo que habías contado? Hemos debatido mucho de esto. Lo que nosotros charlamos era que la reglamentación, la normativa en torno a cómo se desarrolla un contrato de alquiler tiene mucho que ver con la buena onda o no que te toque tener con tus dueños, básicamente. Porque hay gente que se atiene a la ley 100%, son muy pocos, y la gran mayoría, los contratos no están registrados, el pago está en negro, no se declara impuestos por eso. Y también a veces de los requisitos que tenés como inquilinos. Sí, las indexaciones son cualquier cosa, los requisitos son cualquier cosa. A veces no, Empieza como- siempre. Es una siempre locura. Empezás a caer como en empezar a transar, tenés que encontrar uno que es más bueno porque, bueno, vos no tenés de capital la garantía, entonces la tenés de provincia, entonces, bueno, Totalmente. No, y de familiar directo. empezás a eso. negociar un montón de Sí. cosas. Hernán dio garantía, ¿te pidió un amigo que des garantía una vez? No, nunca. Yo ¿Y he a- pedido mucho más de a lo que quién? me han pedido. ¿A quién? A diferentes suegros. Ah, suegros. A diferentes suegros. Le pediste pero a Joan Claro, en su momento, el catalán. No, pero él Yo es le- difícil, ¿eh? Yo en este momento tengo un solo amigo que puede dar garantía en capital. Bueno, yo es el hice único, es el seguro único de y es caución. el que tengo. O sea, Bueno, si la seguro decido de vender la caución, casa, esa cagué. es la segunda. Y eso es tremendo porque dos amigos tuyos tienen que poner su recibo de sueldo y confiar en que vos vas a ser pulcro y prolijo y vas a pagar todo, porque si no les embargan el sueldo a ¿Cuántas ellos. historias hay de garantía que era amigo y se pelearon porque Uf. terminaron 1000? Uy, debe haber un montón. Tremendo. Hermanos, Montón. parientes, Sí. ¿Usted padres, alquila? hijos. No, Ah, bien. yo soy propietaria. Pero toda la Bueno, vida. bueno, ahora sos Ay, millonaria. bueno, Antes que. sí, Pero antes que- alquilaste toda la vida, ¿o no? Vivía siempre con mi mamá y después ya me tenía un departamentito pequeñito. Bien. O sea, ¿nunca alquilaste, Lizzy? ¿Nunca? O sea, siempre. Sí, cuando alquilé fue por alguna, siempre por amigos, como Ajá. tenía casa. Le decía, por ejemplo, cuando estaba en la radio, una amiga mía me tenía el departamento vacío, entonces se lo alquilé, pero sin ningún tipo de Nada, nada. amiga. Para estar más cerca, para vivir más cerca Yo de la cuando radio. si yo no tengo trabajo me voy a ir, ¿entendés? Como con Claro. confianza. Claro, Me sí. voy a quedar acá. Estoy acá porque me queda la radio a 3 cuadras. Por eso, bueno, ahí tenés, por ejemplo, eso es un contrato de alquiler en el que no está ni registrado en ningún lado, es entre pares que se supone que son amigos. y Los se contratos igual conocen. son súper importantes porque no es solamente por el tema de que pague, hay un montón de cosas además Sí. por las que el dueño termina siendo responsable
ante la irresponsabilidad. Para que las del cosas queden inquilino claras. O el inquilino, Claro, ¿entendés? Claro. Sí. Gervasio Muñoz es presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, referente a inquilinos agrupados. Y bueno, hay una nueva noticia que el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina, Sí. COFESI, propuso la creación de una tarjeta de alquilar para subsidiar a los inquilinos que se hayan endeudado en el pago de alquileres a raíz de la pandemia del Claro. coronavirus. Sí, sí. Gervasio, muy buenos días. Acá Andy, Colicia, Hernán, Evelyn, Harry, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, estaba escuchando una descripción perfecta de la vida del inquilino y la inquilina. La vida del inquilino es una vida que es muy despareja, imagino, porque depende mucho también de quién es el propietario, la relación que tenés, si te vuelven locos, si todo bien, si te bancan o no, ¿no? Es un poco así. Yo creo que es despareja sobre todo por dos cosas. Primero porque una familia inquilina o un inquilino o inquilina destinan la mitad de sus ingresos solo al pago del alquiler y esto ya es una desigualdad económica muy pero muy importante con el resto, ¿no? Con el que vive en su casa y no tiene que destinar la mitad de los ingresos para pagar una renta, un alquiler. Entonces la desigualdad económica es muy importante y después hay una desigualdad también muy grande en la forma de habitar la ciudad, el barrio, lo que sea, en cuanto a que un inquilino o inquilina está en mudanza permanente, vive de mudanza en mudanza, y eso no es lo mismo llevar a los hijos a la escuela cuando tenés mudanzas permanentes, no es lo mismo conseguir un trabajo estable cuando vivís de mudanzas permanentes o cuando destinas la mitad de los ingresos al pago del alquiler. La vida entonces de aquel que no tiene un lugar donde vivir de forma permanente es profundamente desigual y por eso en Europa los contratos de alquiler son mucho más extensos que acá. Nosotros pudimos solo extenderlo un año más, o sea, pasarlo a 3 años. Y por lo general las ciudades del mundo, los países del mundo tienen contratos más extensos. Sí, sí. Es también terrible y además como inquilino a veces contás. Obviamente que hay un montón, siempre hay de los dos lados un montón de necesidades que te van a plantear tanto el locatario como el que alquila. Locador. ¿Entendés? Pero, por ejemplo, una de las cosas que nos sucede es mucho el tema del mes de depósito, que cuando se te está terminando sabes que nunca te lo van a dar. Jamás porque en te va a la pagar vida. la luz y además a la vez tenés que empezar a juntar para todo el tramiterío nuevo, para el nuevo departamento. Sí. O sea, es una cosa económica que sabes que cada 2 o ahora cada 3 años es como una plata extra que empieza a generarte muchos conflictos familiares en tu casa porque si no llego, no puedes juntar, juntos se te quemó el lavarropa, entonces no podés guardar la otra o lo que vas a destinar al próximo alquiler. Son un montón de cosas que Sí, te y juegan las en la cabeza condiciones- emocionalmente. Y las condiciones que ustedes contaban que hay que cumplir para poder alquilar una vivienda, ¿no? Un título de propiedad de familiar directo de la ciudad donde querés alquilar, recibos de sueldo en blanco que tripliquen el valor del alquiler. Claro. Ahora es muy común que no te alquilen con niños, es muy común que no te alquilen si sos monotributista, si sos jubilado, por supuesto que no alquilás. Si sos El travesti. mercado va imponiendo ¿En serio? condiciones de formas unilaterales, o sea, lo decide el mercado, no la ley. Claro, pero además discriminatorio, porque sin ningún tipo de justificación, porque todo lo que decís, ¿por qué no? ¿Por qué este no? ¿Por qué este Y no? ¿Por porque qué el este? mercado lo que quiere es tener a aquellos que son muy pero muy solventes y que no representan ningún tipo de riesgo y ellos creen que la solvencia tiene que ver con una condición. Por ejemplo, si sos madre soltera no te alquilan, si sos jubilado no te alquilan porque no te pueden embargar la jubilación. Es todo un sistema muy perverso, el seguro de Y ahí el caución, Estado que- no te puede proteger diciendo que vos no podés El Estado, elegir a claro, quién que podría, querés pero no y lo a hace. quién no querés alquilar. Claro, pero mientras sea un acuerdo entre privados Claro. estás medio Claro. jodido. ¿eh? No. El acuerdo entre privados tiene límites que son la ley. Mm. Está prohibido ofertar avisos de alquiler que digan no se aceptan niños. Está prohibido. Es discriminatorio y está prohibido. Claro, pero ¿qué pasa si después cuando llegás a la inmobiliaria te dicen no? O sea, o te No, rechazan es por que en otros realidad motivos. no No te dicen tendría que es que por ser. eso, pero... digo, No, es que en realidad no tendría que ser una cosa individual en donde cada inquilino se ponga el traje de Superman Claro. Claro. y de justiciero. Tendría que haber un Estado, ¿no? Claro, Tendría porque aparte que haber lo un que Estado termina en donde pasando- vea un aviso O sea, que diga, Gervasio- "Che, mirá, este aviso es ilegal.
Claro, Gervasio, lo que termina pasando es que la mayoría de los inquilinos no nos quejamos nunca de nada porque el miedo es generar una mala relación con tu locatario. O sea, si vos, no sé, lo denunciás Exactamente. porque te discriminó, porque no sé qué, porque te dijo que mascotas no se podían y vos tenés una mascota, entonces que no me puedo ir a vivir, tengo que matar al perro para irme a vivir o mandarlo a ir a otro lado. Y vos lo denunciás, ya esa relación arrancó mal. No vas a... o sea, Totalmente, totalmente. Y es un poco lo que está pasando hoy, ¿eh? Ustedes habrán visto en los medios de comunicación, desde que está vigente en realidad la ley de alquileres y el decreto y mucho más desde que ahora se reglamentó que se registran los contratos de alquiler en AFIP, hay una situación muy, muy sensible en donde durante mucho tiempo los inquilinos y las inquilinas tuvimos esta sensación que ustedes describieron perfectamente, ¿no? Una situación muy injusta, muy desigual, del vale todo, ¿no? Sí. De no te dan factura, naturalizado que no te devuelven el depósito, bueno, todo lo Sí. que ustedes relataban muy bien, y entonces nosotros lo que hicimos fue empezar a cambiar eso. Entonces la ley de alquileres es la forma de cambiar eso, pero el mercado respondió con mucha violencia, y entonces si uno se encuentra con que la ley la tenemos que hacer cumplir nosotros, bueno, es muy difícil, porque es como vos decías, que te pones a pelear con el propietario y que no te renueve, que no te alquile, entras a una inmobiliaria y le decís, perdón, este contrato es ilegal, y no te alquilan. Claro. Gervasio, ¿qué pasa con, por ejemplo, los contratos que se vencen ahora y que hay que renovar después del año durísimo que tuvimos, donde la inflación fue, bueno, tremenda, y el aumento de... Se abusan. Sí, pero se pasan. A mí me han aumentado el 60%, y vos decís, pero ¿cómo? Y discutís y decís, 50 bueno, de inflación, si no querés, claro, 50 de inflación, si no Si no querés, querés, andate a otro andate, lado. claro, andate. Y si no me puedo ir a otro lado y te tengo que pagar esto, ¿no hay nadie que regule eso? No. Bien, gracias, me gustó tu ¿Querés sinceridad. pensarlo, Gervasio? Estamos hablando con Gervasio Muñoz, que es presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, referente de inquilinos agrupados, y te veo reflexionando, Cassiari. ¿Qué hace la federación para que esto cambie? ¿Qué actitudes para con el Estado, qué clase de conversación con el gobierno puede haber para que esto cambie? ¿O es utópico? No, utópico no. Nosotros existimos, las organizaciones de inquilinos de la Federación, hace muy poquito tiempo, hace 5 años, ¿sí? Y en esos 5 años hemos escrito, redactado la ley de alquileres, el proyecto de ley que después se terminó votando el año pasado. Propusimos el decreto que finalmente salió en marzo con la pandemia, y después planteamos otras medidas. Hicimos muchísimas propuestas, alrededor de 20 propuestas muy pero muy concretas en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, cuando estaba la ministra María Eugenia Bielsa, ahora que está el ministro Ferraresi, y después cambiamos algunas leyes provinciales. Por ejemplo, en Capital Federal y en La Pampa logramos que la comisión, los honorarios de las inmobiliarias no lo paguen más los inquilinos, sino los propietarios. Estamos intentando que suceda lo mismo en provincia de Buenos Aires. Logramos también que en provincia de Buenos Aires desde el 2020 los inquilinos no paguen más sellado por el contrato de alquiler, a pesar de que las inmobiliarias lo siguen cobrando. Y nosotros vamos intentando avanzar en eso. Es que ahí, Intentamos Gervasio, sí. hay que seguir avanzando, porque en este caso me parece que hay que tener en cuenta que es verdad la ley de alquileres, y esto obviamente viene desde siempre, que hay un propietario, un inquilino o inquilina, pero como hay algo que no acompaña, que es con los precios están dolarizados, el dólar tiene un precio que no tiene nada que ver con el que tenía hace 10 años. Entonces ya es imposible comprar un departamento. Entonces, sin crédito, nadie puede comprar un departamento. Bueno, por lo menos tenemos que ajustar el tema del inquilino y el propietario a favor del inquilino, por supuesto, para proteger y para ayudar en un montón de cosas. Porque o dame un crédito para ayudarme a comprar un departamento, o hace que no esté dolarizado el precio, algo. Pero si no, realmente está como imposible. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar o a ganar un poco más, en mis 20s, estaba por lo menos, había como una visión que vos podías decir, bueno, laburo 5 años, tal cosa. Veías el horizonte. Veía un horizonte de algo para arrancar. Y ahora realmente no te da nunca el número. Es imposible que te dé un número para decir, quiero comprar un departamento. No pasa. Entonces me parece que ahí hay una deuda importante con respecto a eso. Sí, claro.
no es muy simpático lo que voy a decir, pero yo realmente estoy convencido de que no hay forma de que se lleve adelante un crédito mientras el valor de las viviendas esté dolarizado y esté tan caro. No hay forma porque te tienen que dar un crédito para pagar una casa en dólares cuando vos recibís pesos por el salario, que es un poco lo que pasó con el crédito UBA. Claro, ¿no? exacto. El crédito UBA lo que hizo fue atar el crédito a la inflación, o sea, al movimiento del dólar, ¿no? Y ha demostrado ese crédito que obviamente no se termina de pagar. En vez de ayudar a comprar un departamento, termina siendo impagable el crédito UBA que vos pediste y te querés morir porque estás endeudado en algo que... Terminaste siendo inquilino del banco. Claro, exacto. No, por eso. Entonces, lo que sí estoy de acuerdo, y es clave, y en realidad es lo medular del problema de la vivienda en Argentina, y es que el suelo, la vivienda, está cotizada en dólares. Exacto. Y entonces no va a haber forma. Esto yo lo digo también porque yo no tengo necesidades de prometer nada como el gobierno, pero mientras la vivienda esté dolarizada en Argentina, la crisis habitacional va a ser cada vez más grave. ¿Y es ilegal cobrar en dólares? Porque ¿Cómo? este verano vimos todo... ¿Qué pasó? Es un mosquito. Ah, ok. En realidad... Este verano vimos un poco todo lo que pasaba en las quintas y los barrios cerrados y por pandemia, que era ¿cuánto vale? Ridículo. $6.000. Cada uno te pedía y una locura Bueno, que ni siquiera sé si es legal. Presentamos un proyecto de ley antes del verano para prohibir que se firmen contratos en moneda extranjera. Se ve que no se aprobó. Ni se trató. Ni siquiera, claro. En el Congreso Nacional ni se discutió. Bien. Y Gervasio, Y ahí- Bien. sí. Última, Eve. no, Estamos quería- hablando de Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. Dale. Quería preguntar qué pasa con todos los alquileres que no se pagaron el año pasado, esos meses que tuvieron de no COVID. pagar, sí, por el COVID, y ahora en qué situación está la gente que debe muchos meses, ¿en qué quedó eso? Bueno, en términos económicos es así, la gente está profundamente endeudada con los alquileres y con muchas cosas más, pero el alquiler representa montos muy importantes. Hay, te diría, casi 1 millón de hogares que tienen deudas acumuladas de más de 2 meses, por lo tanto, si no se extiende el decreto a partir del 31 de marzo, el 1 de abril quedarían en la calle alrededor de 3 millones de personas inquilinas. Y lo que nosotros estamos planteando desde hace mucho y sin ningún tipo de respuesta del gobierno nacional es que tiene que haber un plan de desendeudamiento, que tiene que extenderse el decreto, pero no de la forma que lo están haciendo, en donde se sabe si lo extienden o no 24 horas antes, sino que tiene que haber una política para los inquilinos y las inquilinas, y también para los propietarios que tienen viviendas en alquiler, que no saben si van a cobrar o no alguna vez las deudas, ¿no? Frente a toda esa incertidumbre, lo que se genera es violencia. Hay mucha violencia entre los que tienen viviendas en alquiler y los inquilinos. Hay mucha, pero mucha violencia. Corte de luz, te retiran el medidor, te amenazan, te hostigan, etcétera. Y el único que puede frenar esa conflictividad social, finalmente, es el Estado, el gobierno, teniendo una política seria y además previsible. Por el momento no hay respuestas acerca de qué va a suceder con toda esta situación. Nosotros seguimos en esta, que es en proponer soluciones y esperamos que en algún momento haya, desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, una lógica de solucionar el problema de la vivienda de manera integral y no solo con el discurso de la construcción, que es muy marginal. Hay muchas preguntas para Gervasio Muñoz, pero tenemos que ir cerrando, pero aunque sea que después vamos a dar una dirección para que la gente le escriba y pueda ir contestando. Pero Harry, alguna de las preguntas, ¿cuáles son? Para tener una idea por dónde van. Sí, esta nos la dejaron en Twitch, estamos en vivo en Twitch también. Bien. Dice, si le podemos preguntar qué pasa cuando se terminó el contrato durante la pandemia, no pagó expensas el inquilino y dejó una deuda. O sea, inquilino que se va, entiendo, o sea, abandona el inmueble, no es que sigue viviendo ahí, y deja deuda de expensas. Es una pregunta de un propietario. Entiendo que sí. Bien. No, puede ser que haya sido él el que dejó la, Claro. el que dejó la deuda. No creo que le Reclamando, importe, no sé. no creo que le Hay importe. mucha gente. No, No, si se la están reclamando, sí, no sé. importa.
¿Para qué dice Lizzy? Vamos Yo a digo acumular que hay preguntas. mucha gente que le agarró la pandemia justo a punto de mudarse, o sea, se tenía que pagar el departamento nuevo que alquiló y como no se podía mudar, tenía que seguir pagando el departamento que ya venció. Eso es terrible. Eso fue tremendo, yo conocí casos. ¿Quién? La Amigos. misma que se cortó el... Sí, la misma que no me nombró en lo de mí. Bueno, Gervasio, ¿cómo es tus redes sociales para la gente? Tengo un montón de preguntas para vos. Inquilinos Agrupados. Inquilinos está la página, Agrupados. Que es inquilinosagrupados.com.ar, las redes sociales. Ahí pueden hacer preguntas, respondemos todo Dale. con cierta demora. ¿Qué? No respondió esta, la de las expensas. Si quieren, respondo. Responda. Sí. En ese sentido, el decreto es muy claro. Se tienen que pagar las deudas a partir de abril en 12 cuotas sin intereses. Bien. Ahí va, perfecto. Un abrazo, Gervasio. Abrazo grande para todos ustedes. Adiós. Chao. Me tenté mucho decirle Herbie, pero no Herbie. conozco. No. Era muchísimo, era muchísimo. No. Salvi.